Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Efecto de la Historia. El día de hoy, en esta sesión, vamos a estar reflexionando acerca del libro Historia para qué, que colaboraron diferentes autores intelectuales. Este libro fue publicado en los años 80. Y bueno, en esta reflexión vamos a estar compartiendo hacia ustedes la importancia de la historia. Historia para qué en nuestras vidas. Hola a todos y todas que nos ven de esto que se llamará Efecto de la Historia. Efecto de la Historia. Como primer tema quisimos hablar en base a un libro que se publicó por ahí de los años 80, en 1980, y que es precisamente, que se llama Historia para qué, que fue coordinado por Carlos Pereira y cuenta la colaboración de grandes intelectuales de la época, ¿no? Como Luis Villoro, el filósofo, Enrique Florescano, historiador, Arnaldo Córdoba, historiador, y ¿sabías tú que él fue el primer doctor en ciencias políticas de México? Tengo entendido que él estudió en la Universidad de Roma. Tenemos otros personajes como Héctor Aguilar Camín, que también es un gran politólogo de excelentes temas de política. También tenemos a Carlos Monsiváis, un gran escritor y filósofo del siglo XX. ¿Qué puedes decir tú ahí de...? Bueno, respecto a este libro, que como ya lo mencionaste, es que lo estuvimos investigando, leyendo, nos da una introducción de historia para qué. Historia para Aquí sería una respuesta compleja, porque yo creo que varios historiadores, compañeros, han tenido una perspectiva diferente a autores, ¿no? Y bueno, aquí para empezar, podemos primero, para introducirnos al tema, ¿qué es historia? Y bueno, ¿qué es historia para ti? Bueno, historia, tengo entendido que historia viene de la inaugura Heródoto, ¿no? En sus textos de la antigua Grecia, donde etimológicamente historia viene a significar algo así como indagar, ya que se deriva de la palabra historiare, algo así, indagar, investigar. Entonces, bueno, eso creo que nos da un pequeño acercamiento a lo que trata la historia, ¿no? Escribe también Heródoto de que escribe esas historias, la razón por la que escribe eso es para que se tenga conciencia de lo que ocurrió y nunca se olvide. Y creo que eso nos habla un poco de qué es la historia, ¿no? Yo he visto que muchos académicos, historiadores sobre todo, han recurrido a hacer ensayos, a hacer artículos o inclusive introduciendo, por ejemplo, Luis González y González, que inclusive participa en este libro, siempre tratan de justificar el porqué de la historia. Y creo que eso no pasa tanto, yo no he visto que pase tanto en otras disciplinas. Por ejemplo, si un estudiante de medicina, no, pues yo estudio medicina, creo que no tiene tanta presión de contestar oye, ¿por qué? ¿Para qué sirve la medicina? Porque es como que en la sociedad se entiende bien qué medicina es para curar, para sanar enfermedades, etc. Y la historia sí es algo que tiene mucho esa pregunta de, a ver, está bien la historia, ¿no? Pero ¿y para qué nos sirve o por qué? No por eso grandes pensadores hicieron el libro que hicieron, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Para ti qué es la historia? Bueno, para mí la historia es como lo narra Tucídides en un texto que se llama Guerra del Peloponeso. Bueno, él menciona, les voy a contar una historia, se podría decir una narración de lo que yo estoy viviendo. O sea, es tiempo de él, está viviendo acontecimientos, puede ser históricos o no, pero él lo describe, él lo narra, y como él menciona, no les voy a dar una historia provechosa. Podríamos decir una historia real, pero viéndolo actualmente, viéndolo en otros sentidos, yo diría que la historia no siempre va a ser 100% real. Okay. Vamos a llegar
a la posibilidad de conocerlo, pero no vamos a, ¿cómo te digo? No vamos a tomarlo 100%, ¿no? Real. Como mencionaste, ¿no? Heródoto también en su tiempo, él decía, la historia para mí lo estoy narrando ahorita, para que después, si ustedes tienen, no sé, para que tengan evidencia de lo que ocurrió en ese tiempo, ¿no? Aquí están mis escritos, sí. Aquí están los antecedentes y las evidencias, para que ustedes el día de mañana puedan hacer una investigación enriquecedora, ¿no? Y bueno, también desde otros puntos, la historia podríamos decir que son procesos, son hechos, son acontecimientos que sucedieron en un momento antiguo de antes, ¿no? Y esto se ve a lo largo del periodo, a lo largo del tiempo. También existen varias historias, ¿no? Cuando la gente le dice, que te dicen, ¿qué es la historia? Ellos piensan que la historia solo se centra, podríamos decirlo, en la sociedad, pero bueno, ya estudiando, ya indagando, podemos ver que la historia la podemos contar en diferentes puntos de vista, por ejemplo, historia política, historia de la sociedad, historia, no sé. Bueno, aquí lo que usan, por ejemplo, Arnaldo Córdoba, un politólogo, ¿no? Dice algo bien importante con respecto a la historia política, que es, o sea, él como politólogo, él dice, para hacer teoría política, tanto para el futuro, o sea, para el presente, del presente para el futuro, de qué vamos a hacer para mejorar la sociedad, para hacer esa teoría política, se tiene que recurrir a la historia, porque de alguna manera se respetan modelos de procesos sociales que hubo en el pasado, y de alguna forma lo que dice él es, a ver, ¿qué sirvió? ¿Qué nos sirvió? Porque otra cosa es, yo creo, ¿no? Eso sí lo creo yo, no lo dicen ellos, yo lo creo, de que no se repite la historia, ¿no? Se repiten situaciones que pueden ser similares, pero es imposible que se pueda repetir porque son otros factores los que llevan a diferentes procesos, ¿no? Aunque hubiera una revolución ahorita en México, no sería igual que la mexicana porque, bueno, ya tenemos internet, tenemos redes sociales, ¿no? Sería tenemos nuevas armas, nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, lo que dice Arnaldo Córdoba es eso, de que para hacer teoría política se deben de buscar modelos y digamos, beneficios que puedan aplicarse hoy, no nada más, no literalmente, sino procesos que de alguna manera en su metodología se puedan aplicar para echar a andar políticas, por ejemplo, aquí en México, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, de la historia política? La historia política, muchos dicen, la historia política la hace la sociedad, pero estoy en desacuerdo con esto. La historia política la hace el gobernador, la hace el presidente, la hace todo ese equipo de trabajo que colabora en una organización política poderosa. Y me pueden decir, pero ¿por qué no? También lo puede hacer la sociedad. Pero, bueno, y como siempre se ha visto, el gobierno, el Estado siempre ha tenido un poder grande. Si tú estás como ciudadano en desacuerdo con eso, ¿cómo te diré? Es como si te digo, pues te aguantas, ¿no? Porque la decisión la puede tomar el gobernador, el presidente y los que trabajan con ellos, ¿no? Pero vas a decir, ¿pero por qué? Si yo como ciudadano tengo el derecho, tengo, no sé, los privilegios, ¿no? Que gozo por ser ciudadano nada más, ¿no? Pero no, la historia política siempre ha sido de una manera muy violenta, muy corrupta hasta el día de hoy, y no podemos decir, los políticos han sido no corruptos, han trabajado de una manera muy limpia, ¿no? Okay. Siempre se ha visto esto, porque los políticos son, y como ellos lo mencionan, son la autoridad para la sociedad. Okay. Al final de cuentas, ellos toman la decisión y no nosotros. Y nos tenemos que conformar a lo que ellos dicen. ¿Sí me entiendes? Sí, mira, justo Arnaldo Córdoba, otra vez lo vuelvo a citar, lo dice aquí en el libro, dice que es, inclusive
para el gobierno, o sea, los que, bueno, entendido no solo el gobierno, sino todo el estado burocrático, que son los que también hacen los libros de texto, ¿no? Los que, digamos, de alguna manera se encargan de educar a la población, dice que es difícil separar la ideología de la historia, porque, a ver, ¿cómo fundamentas tu poder? También en base de una ideología. Por ejemplo, decir, nosotros somos un pueblo que ha sido oprimido, que se puede usar en el discurso, ¿no? Desde que llegaron los españoles nos oprimieron y somos un pueblo oprimido, pero estamos despertando, ¿no? Esos discursos ideológicos, pues los están sustentando evidentemente en la historia. Yo podría decir que, y tomando las palabras del autor, podría decir que es una historia modificada, ¿no? Una historia así de bronce, como se llama. Como de hecho la menciona José Joaquín Blanco, que participa aquí también. Él la menciona como la historia de bronce, que es esta historia, que es la que se mitifica. No importa si fue verdad o no, o si sí fue así al 100%, sino de eso que ocurrió, ¿qué me beneficia a mí, no? Sí. Creo que un ejemplo claro que tenemos, pues, es los niños héroes, que sí existieron, pero que no son ni así de esa manera, y le damos un protagonismo heroico, los mitificamos. No sé qué opinas de eso. Fíjate que eso, bueno, siento que el Estado, el gobierno nos ha hecho creer que todos los personajes que participaron en, no sé, en revoluciones, en independencias, te lo hacen ver, que creas en ellos como una religión, como una deidad de él. Como santos patronos. Murió por ti, tú lo tienes que respetar, te lo hacen ver como un dios prácticamente. Y no, básicamente no siempre fue así. Tenemos que reconocer, sí, a los personajes, pero no tenerlos como una deidad, como tú mencionaste, sino ser algo que tenemos que ponernos como un héroe siempre, ¿no? O el villano. O el villano. Prácticamente eso te lo inculca el Estado para que tú asciendas a un nacionalismo y digas, tú eres mexicano, tienes que creer en esto y así será. Y retomando a Joaquín Blanco, al autor, él habla de eso también, que bueno, estamos hablando de Historia para qué, no comentando el libro Historia para qué, y de esto que decimos, pues tiene que ver con eso. Lo que dice el autor es que en ese caso, la historia es la misma respuesta al mal manejo que se le da para oprimir, porque la historia, digamos, individual y leída entre los individuos, también libra de la opresión, porque te cuestionas, dices, bueno, esta es la historia que me han venido enseñando, pero a ver, yo voy a leer otras versiones de la historia, y creo que vamos a hablar del principio de lo que comentabas, y que creo que sería importante rescatar. Decías, hay muchas historias, ¿no? Y eso también, eso es evidente. La historia no se puede recrear, digamos, artificialmente, solamente se puede llegar a ella a través de un montón de fuentes, ¿no? Testimonios, documentos, videos, etcétera, ¿no? Pero la historia entonces significa que tiene un montón de puntos de vista dependiendo de cada autor. Inclusive, si estamos hablando de que hay historia económica, historia política, historia cultural, ¿no? Historia de ideologías, un mismo proceso como la Revolución Mexicana puede ser entendido a través de todos estos aspectos. Lo que pasó con el COVID, por ejemplo, se puede ver tanto psicológicamente como una historia de a ver qué se desarrolló a través de que pasó la pandemia, ¿no? Trastornos diferentes entre la población. Exacto. Y la otra es cuántos negocios se vieron perjudicados del lado económico, ¿no? A ver, ¿y qué hicieron los gobiernos por tratar de mejorar la situación, etcétera? No, y sobre todo en el lado de la medicina, ¿no? De la salud. Sí. ¿Cuántos decesos? ¿Cuántos se recuperaron? ¿Cuántos murieron? Y bueno, eso sirve, eso viene, creo que lo podemos responder, o más bien sería la respuesta, o el medio de encontrar la respuesta de la pregunta de historia para qué, ¿no? Cómo tenemos que tener esos antecedentes para comprender el presente, ¿no? Eso sí es de entrada, porque imagínate que un día despiertas y no te acuerdas de nada, no tienes noción de dónde estás.
Imagínate cómo sería eso así, despertar y no saber nada, no recordar nada. Sí, sí. La historia nos pone, la historia no solamente la académica, sino inclusive la historia que te cuenta tu mamá. Oye, yo cuando era pequeña pasó esto y pasó esto, ¿no? Esta colonia estaba, no había casas, pero ahorita mira, ya hay casas y ya está pavimentada y todo eso. La historia también nos sirve para tener noción de nuestro presente inmediato, no solo a través digamos, del gobierno o de otras cosas, ¿no? O de guerras, no, creo que nuestro presente inmediato. ¿Tú qué opinas? Y bueno, como lo mencionaste, la historia nos va a servir para comprender el presente. Muchas veces nos preguntamos en la actualidad, ¿y por qué está pasando esto? ¿O por qué de los gobiernos? Sí. ¿O por qué de otras cosas? Como ahorita, al momento de que estamos grabando esto, hay guerras que se están librando entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Pero eso tiene un antecedente que debemos de comprender, o sea, no nada más se despertaron y dijeron, pues, vamos a pelear, ¿no? Tiene un antecedente. Tiene una raíz de dónde viene, ¿no? Y por ejemplo, como te decía, la historia nos permite comprender el presente, ¿no? Muchas veces la sociedad misma se puede preguntar, ¿pero por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos viviendo esto? La historia de cada acontecimiento tiene una raíz y siempre ha sido así. Y como lo mencionas, ¿no? De las guerras. No van a llegar a pelearte porque sí, ¿no? Porque sí, van a llegar por algo, ¿no? Y como mencionabas, la historia nos va a ayudar, aparte de comprender el presente, nos va a ayudar para ya no estar en la misma opresión que podemos tener, ¿no? Como dices, un día te despiertas y dices, ¿pero por qué? ¿No? Porque ya tú leyendo te das ideas y muchas personas lo ven. Te estás poniendo rebelde ante la sociedad o ante el Estado, no. Yo estoy viendo la realidad desde otros puntos, ¿no? Y mira, por ejemplo, retomando el libro, dice Luis Villoro, el gran filósofo del siglo XX que escribe aquí, dice, el pasado dota al presente de una manera de existir, ¿no? Le da una razón de existir. Y creo que es lo que estás diciendo, ¿no? Además, viéndolo ya como disciplina histórica, el historiador escribe lo que su presente le impone, ¿no? Cómo surgen esos problemas en nuestra sociedad y cómo tenemos que ir hacia atrás para buscar estos mismos, replantearnos este problema, pero a través de los antecedentes del pasado. Yo no sé, apenas estoy en formación, pero yo creo que actualmente hay más estudios de género, ¿no? En historia, más historia de género que en el pasado, porque son también condiciones que te va poniendo tu presente en la sociedad. ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en la historia, por ejemplo? Yo creo que se preguntan más eso los historiadores de hoy, o las historiadoras de hoy, que lo que se preguntaban los que hacían la historia en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Eran otras razones. Si hablamos, por ejemplo, de Karl Marx, que vivió en el siglo XIX, él hizo su historia en base a un problema que tenía, ¿no? De que para él pues había mucha opresión por parte de las empresas, de los capitalistas. Entonces reconstruyó una historia en base a lo que necesitaba su presente. Ahora, hay otros, por ejemplo, Enrique Florescano, que participa aquí, dice, esa es creo que la otra lectura. La historia no nada más va a servir para tratar de arreglar nuestro presente o para tratar de dar una respuesta, ¿no? También creo que la historia se vale por el simple hecho de conocer la historia, o sea, por el ocio, si tú quieres llamarlo. ¿O qué opinas de eso? Bueno, la historia nos puede servir de diferentes maneras. La historia da una respuesta al presente, ¿no? Y como tú mencionabas, para llegar a conocer el pasado tenemos que dirigirnos a fuentes antecedentes, a bibliografías, y pienso que estos son herramientas fundamentales para poder conocer la historia. Y como habías dicho, no siempre va a ser como una investigación, también podemos conocer la historia
simplemente como una narración que muchos traen, no sé, perjuicios cuando te mencionan. La historia es narración. Pero lo podemos ver de un punto como una curiosidad para conocer la historia, ¿no? Por ejemplo, quieres saber la historia de, no precisamente de un evento, sino o de un lugar, no, la historia, no sé, ¿qué se te ocurre? Por ejemplo, bueno, eso es un poco manipulado como el cine, como apenas la película de Napoleón, que bueno, tiene un montón de cuestiones anacrónicas que no fueron así, y un montón de películas, ¿no?, que son históricas. Obviamente se tienen que modificar para que quepan dentro de 2 horas, 3 horas de lo que dura una película, ¿no? O sea, tienen que recortar un montón de cosas. Pero ese es un caso de cómo la historia puede ser ocio nada más, ¿no? O sea, te está reconstruyendo un fragmento de realidad. Ese concepto también lo saca este libro, utilizan un fragmento de la realidad, ¿no? Una pequeña parte de algo que ocurrió. Y no sé qué opinas, también puede ser útil, por ejemplo, videojuegos. Yo jugaba uno que se llamaba Age of Empires, un videojuego, que bueno, realmente eso no me iba a hacer cuestionarme la sociedad, ¿no? Pero pues te divertías a través de procesos históricos. No sé, Sí. ¿qué ejemplos piensas tú de, digamos, de la historia nada más por el mero hecho de empaparse de ella sin ninguna noción de ideológica? No sé qué opinas de eso tú. Sí, te digo, como te mencionaba acerca de la Biblia, ¿no? Y ahorita que estamos en formación como historiadores, tú lees la Biblia, pero ya de un modo histórico, ¿sí me entiendes? Puedes ver, no sé, la historia de los judíos, la historia de los fariseos, como te mencioné. Ya lo ves en otra visión, y como te digo, sirve como fuentes primarias, se podría decir, para tú poder hacer una investigación de pensamiento religioso, ¿no? Muchas personas dicen, pero la Biblia, a veces la Biblia la agarran como algo erróneo, como que malinterpretado o reinterpretado. Y no hablar mal de los filósofos, pero los filósofos ven, no sé, la Biblia como, podríamos decir, por algo que no fue cierto, o no sé, podría haber filósofos que dicen, sí, la Biblia es la realidad de las cosas. Y personalmente la Biblia sería como cómo llevar tu vida a base o a la obediencia de Dios. Es como un instructivo en cómo tú vas a vivir la vida, pero con el temor de Dios. Pero también yo creo que la Biblia, como documento histórico, pues estuvo compuesta de muchos pueblos y de muchos pensadores, ¿no? O de muchos grupos de pensadores que la fueron armando, por ejemplo. Pero sí se puede reconstruir una historia del pensamiento, ¿no? No tomar literal lo que dice la Biblia, sino decir, ¿por qué escribieron estas cosas, ¿no? ¿Qué había en su contexto histórico de ese momento, ¿no? ¿Por qué hablan de, por ejemplo, al niño Dios que le llevan mirra? O sea, uno diría, ¿por qué le llevan a un niño mirra? Pero entonces también es un ejercicio de cuestionarse, bueno, ¿qué ocurría en ese momento en Asia, ¿no? donde surge Jesús? ¿Qué ocurría en ese contexto? Sí, es como dices, depende del contexto, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, no sé, hay yo creo, pues, ¿no? Donde una persona le unge al Señor Jesucristo perfume en los pies, o le lava los pies, y muchos nos preguntamos, pero ¿por qué hace eso? Imagínate que Depende del contexto. Sí, imagínate que tu novio te dijera, oye, tú vas a lavar los pies, sería muy raro, ¿no? Pero hay que contextualizarlo. Exacto. Depende del contexto y las perspectivas que tiene cada uno. Pero, o sea, y creo que eso, lo que podríamos rescatar sería, bueno, ¿historia para qué? También para entender cómo se fue desarrollando ese pensamiento, porque algo que ocurrió hace 2000 años, más o menos, que fue el nacimiento de Jesucristo, cómo sigue teniendo un impacto
en la sociedad, en este año, ¿no? A ver, no solo Jesucristo, por ejemplo, los judíos, que son todavía más antiguos a Jesucristo, ¿no? Que se desprenden del sur de Mesopotamia, por ahí del año 800 a.C. ¿Cómo sigue teniendo impacto su pensamiento filosófico, ideológico, religioso, como sea, actualmente? Esto creo que lo podemos contestar a través de esa pregunta de historia. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? Para comprender cómo es que ha surgido. Y nos podemos meter en un... Eso hasta lo podríamos hablar en un solo capítulo, ¿no? Cómo los discípulos de Jesucristo se van cada uno a diferentes territorios a predicar su palabra y va evolucionando. Pero en esencia, lo podemos tratar de reconstruir una explicación de por qué perdura el cristianismo, pues a través de esta pregunta, ¿no? ¿Historia para qué? Y no sé qué opinas. No, pues sí, como dices, ¿no? ¿Historia para qué? Esto precisamente nos ayuda para comprender el pasado. Tú dices, pero ¿por qué la religión sigue teniendo mucho poder, mucha fuerza hasta el día de hoy? Tenemos que recurrir a la historia. Exacto. ¿Historia para qué? Para poder comprender por qué pasó eso en el pasado y ya tiene una respuesta en el presente, ¿no? Sí. Y como dices, hasta ahorita el Estado y la religión siguen teniendo un gran impacto en el mundo, en la sociedad, ¿no? Me parece que, no recuerdo qué época o año, pero cuando decidieron, no sé si tú te acuerdas, separar la iglesia del Estado. En México, bueno, en la reforma del 57, de hecho, Sí. 5 de febrero, eso lo celebramos, 5 de febrero de 1857. Lo quisieron separar, pero fíjate que pienso que no lo separaron, no sé, un 100%. Sí, claro. Porque hasta ahorita vemos, o sea, la religión, la iglesia sigue influyendo fuertemente, ¿no? Sí, en el pensamiento de la sociedad, sobre todo occidental. Y no se ha ido, hay instituciones, tanto católicas, cristianas, hay templos, hay iglesias, hay capillas, o sea, este impacto ideológico sigue perseverando hasta el día de hoy, ¿no? Muchas personas esperan la llegada de Jesucristo hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Como lo siguieron esperando, en el año después de Cristo, cuando resucitó y se fue, desde ahí ya empezaron a esperar, ¿no?, la llegada de Jesucristo. Y hasta el día de hoy, siglo XXI, siguen esperando su llegada. Entonces ahí podemos ver cómo la religión sigue estando tan fuerte hasta el día de hoy, porque sigue esa, ¿cómo te diré? No quiero decir ideología ahorita, pero sigue teniendo un gran Esa impacto en la filosofía, vida. ¿no? Esa forma de ver la vida a través de la Biblia. Pero mira, bueno, yo me preguntaría, ¿cuál sería el efecto de esto, ¿no? El efecto de la historia, el efecto de lo que hablamos hoy. Bueno, son un montón de cosas, pero me gustaría ponerlo así. Entonces tú te despiertas y dices, ¿por qué tengo que ir a la escuela? ¿No? ¿Por qué me tienen que multar porque dejé mi carro estacionado en una línea roja? Sí. ¿Sí me entiendes? Te despiertas y te preguntas, ¿no? ¿Por qué mi mamá va a misa los domingos o por qué me obligaron a ir a mí? O te preguntas, ¿por qué voy a ir de vacaciones a Canadá y mis pesos valen menos que allá? Hay un montón de formas de contestarlo, pero creo que lo que estamos rescatando aquí es que la historia sirve para responder, o al menos para acercarse, y en último caso, para seguirse cuestionando, para ampliar el cuestionamiento de ¿por qué me está ocurriendo a mí esto, en este momento, ¿no? En mi presente? Creo que sirve este libro, es una buena reflexión, lo recomendamos, ¿no? Que si lo pueden conseguir, Historia para qué, pero deja un montón de reflexión a esto, ¿no? Porque este es el efecto de la historia de lo que hablamos hoy. Todo esto nos hace cuestionarnos, a ver, ¿cómo reconstruyo a dónde llegué hoy? ¿Por qué estoy despertando y amanecí y se está soltando un conflicto armado entre dos potencias? Todo eso lo podemos ver, a lo mejor no contestar,
a lo mejor seguimos inclusive con más preguntas que respuestas, pero sí lo podemos reconstruir o podemos reflexionarlo a través de la historia. ¿Cómo surgió eso? ¿Por qué llegamos hasta aquí? ¿Por qué un país está en crisis? Esa creo que es la reflexión importante y es por eso que quisimos arrancar eligiendo este tema, ¿no? De que, bueno, ¿la historia para qué? Para un montón de cosas, prácticamente para responder a un montón de fragmentos de la realidad, de todo lo que conlleva la realidad. Cada cosa se puede estudiar a través del proceso histórico. Sí, sí. No sé qué opinas tú de esa manera de reflexión. No, y sí, como mencionas, ¿no? Es precisamente esto, que la historia sirve para que tú te respondas el presente. Sí, el presente. No, muchas veces, como mencionas, te paras y un día, por ejemplo, puedo poner este ejemplo, llegas al salón, entras, porque yo me siento atrás y el profesor enfrente y en una mesa, ¿no? Tiene en una mesa y yo en una butaca. Sí. ¿Por qué? Sería hasta un buen tema de tesis, ¿no? De quién fue el primer profesor que se sentó en un escritorio, ¿no? Esto tiene una raíz, ¿no? Es una historia del, mira, y ya tú te respondes, o leyendo, investigando, pasó o sucede esto porque tuvo una raíz, ¿me entiendes? Sí. Y tú ya empiezas comprendiendo, ya te quitas de inquietudes, ¿no? Y bueno, a manera de reflexión, a manera de cierre, como estamos comentando, ese es otro punto que creo que hablamos, de que la historia tanto le sirve al gobierno, al Estado, para sustentar sus ideologías, para sustentar, digamos, su pasado heroico, sus mitos, tanto le sirve a la población para decir, bueno, lo que tú estás diciendo pues no es la historia correcta, es una versión de la historia que tú me estás dando, pero hay otras versiones de la historia. Y creo que esa es otra cuestión de historia. ¿Para qué? Para cuestionarnos, para que no solamente sucumbamos ante la historia que nos quieren implantar. Al nacionalismo. Exacto. ¿Es historia para qué? Bueno, para cuestionarnos. ¿Historia para qué? Para comprender por qué estoy aquí en este momento. ¿Historia para qué? Para entender cómo fue evolucionando la economía en mi país. ¿Historia para qué? Para comprender cómo son las elecciones políticas presidenciales de mi país. ¿Historia para qué? Pues para comprender cómo es que está así la arquitectura de mi colonia, ¿no? O por qué las calles son de esta manera, ¿no? Creo que eso yo diría como manera de reflexión ya final de este programa. Ese sería el efecto de la historia, te digo. Estos planteamientos, ¿no? ¿La historia para qué? Pues para toda esta serie de cuestiones. Los familiares, los amigos te preguntan, ¿y para qué estudias historia, no? Y siempre tenemos que salir con cuestiones, bueno, peleándonos o cuestionándonos a ver por qué estoy estudiando esto. Pero no es, digamos, no nada más es a los estudiantes a los que se les hace a estos cuestionamientos. Aquí estamos viendo el claro ejemplo que hasta los grandes pensadores les dicen, oye, ¿para qué la historia? O sea, es como siempre una constante de decir, oye, pero ¿para qué sirve la historia? ¿Y para qué sirve? ¿Y para qué? Y espero que este capítulo de hoy que inaugura esto, ¿no? Haya podido al menos poner en cuestionamiento de por qué hay que estudiar la historia, no nada más académicamente, sino a través de libros, a través de películas, a través de videojuegos, ¿no? Conocer la historia, ¿no? Porque creo que hay una manera ya más un poco romántica, si se puede decir. Creo que eso también nos hace seres humanos, ¿no? Nos hace personas, tener un conocimiento de dónde venimos, de identidad. No solo en lo nacionalista o en lo ideológico, sino en lo individual. Creo que tener noción de nuestros ancestros, de procesos en el pasado, nos hacen individuos, nos hacen tener la cultura que tenemos, porque somos producto de todo eso que ocurrió atrás. No sé qué. Y bueno, ya pues para cerrar esta... Me gustaría que también te presentaras. Bueno, yo también soy estudiante de la carrera de Historia. Soy Aide Rojas Zamudio y bueno, ambos estudiamos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, ¿no? Esta sesión o estas sesiones que vamos a estar realizando van a ser con la finalidad de darles
una noción, darles a entender, compartir nuestro conocimiento, como ambos nosotros estamos, Aquí estamos en formación aprendida, para que ustedes puedan también quitarse de curiosidades, de inquietudes y puedan extraer un conocimiento tal vez no académico o científico, pero sí darse una noción más o menos para dónde ir, para no sé qué respuestas deben de seguir, ¿no? Esperamos que les haya gustado. Este programa se llama Efecto de la Historia. Muchas y nos gracias. vemos para la siguiente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.